Hola, buenos días. Hola. Queríamos agradeceros también nosotras por darnos este espacio para poder compartir un poquito lo que estamos haciendo como estudiantes. Y bueno, pues nosotras estamos haciendo nuestra tesis de fin de grado en modelización en oceanografía física. Estamos trabajando en conjunto con el con el equipo de investigación de oceanografía física y geofísica aplicada, tutorizado por Francisco Machín, en conjunto con el Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería, cotutorizado también por nuestro tutor Albert Oliver Serra. Bueno, queríamos presentaros un poquito las diferentes líneas de investigación que tenemos en OFIGA, por si pudiera ser de interés para alguien. Aquí son algunos de los investigadores que tenemos en el grupo, por si alguien quisiera ponerse en contacto con ellos por cualquier duda que tuvieran o simplemente por recibir un poquito de información. Y bueno, las diferentes líneas que trabajamos podemos encontrar procesos de mezcla, oceanografía de regiones singulares, geofísica aplicada, modelización numérica del océano, que es donde nos encontramos nosotras, telemetría animal, entre otros. Nuestra universidad, que es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se encuentra en las Islas Canarias, que estamos muy cerquita de África, cerquita de Marruecos, del Sáhara. Y bueno, para que os ubicaréis un poquito, ya que a veces es un poco difícil de ubicar, estamos aquí. Más en concreto, estamos en esta isla, que es la isla de Gran Canaria. Y bueno, esto es una malla, un poco para ir poniéndonos en contexto. Es una malla realizada por uno de los ingenieros que trabaja en el SIEME con nosotras. Y bueno, pues para que os fuerais familiarizando un poquito. Vamos a hablar sobre diferentes aspectos y ramas de la ciencia que nosotras vamos a utilizar. En principio, pues ubicarnos un poco en qué es un modelo, qué fenómenos son relevantes dentro de la oceanografía física, que es lo que nosotras vamos a trabajar dentro de la modelización, y un poco dentro de esta modelización, qué ejemplos podemos ver, etcétera. Y ya al final, pues hablaremos un poco de nuestro proyecto y de los diferentes métodos numéricos que utilizamos. Sí, al final la idea es un poco presentar una línea de investigación que tal vez no es tan conocida y cómo nosotras como estudiantes de grado la estamos aplicando con mucha pasión, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿qué es un modelo? Pues un modelo al final es algo que va a representar lo que ocurre en la realidad. Imaginemos que nosotros tenemos un problema y queremos saber qué va a ocurrir con ese problema. Pongamos que yo voy a comprar una planta y el vendedor de la tienda me dice, esta planta crece unos 5 centímetros por día. Y a mí me interesa mucho saber cuánto esa planta va a crecer porque necesitaré trasplantarla, colocarla en un lugar de la casa en concreto. Entonces, si esa planta va a crecer 5 centímetros por día, yo sabré, gracias a un modelo muy sencillito, cuánto crecerá mi planta a lo largo de una semana, por ejemplo. Entonces, básicamente es eso. Un modelo es una representación matemática que se basa en el cálculo numérico de diferentes fenómenos físicos que ocurren en la realidad, siempre teniendo el objetivo de explicarlos, de definirlos y posteriormente poder incluso llegar a predecirlos. Teniendo en cuenta siempre que los modelos no dejan de ser simplificaciones de la realidad. Y estas simplificaciones acaban limitándolo y se puede limitar de diferentes maneras. Por ejemplo, a nivel computacional, vamos a tener un número determinado de números decimales con los que trabaje nuestra computadora. También, al tratarse de representaciones de la realidad, muchas veces tienen en cuenta muchas variaciones y es difícil de tener en cuenta todas en tu propio modelo. Entonces, eso no deja de ser una representación limitada. Bueno, los modelos se llevan usando mucho tiempo, empezaron en los años 60 y se plantearon como una alternativa muy práctica ante la experimentación. Es decir, los modelos físicos con los que se experimenta, que al final muchas veces son muy costosos, requieren de mucho tiempo, muchos gastos, incluso pueden llegar a ser peligrosos. Entonces, son una gran alternativa para poder llegar a validar teorías propuestas que no se tienen que llevar a cabo pues esos experimentos de los que hablamos.
Y dentro de la modelización, ¿qué se puede modelizar? Pues se puede modelizar muchísimas cosas. Una de las aplicaciones principales que tiene la modelización es en la meteorología, ya que todas las predicciones se basan al final en modelos y pueden ser modelos a muchas escalas diferentes. Pueden ser modelos de huracanes más, de representaciones más en mesoescala o representaciones más a gran escala de la circulación atmosférica global, etc. También hay aplicaciones en ingeniería aeroespacial, donde podemos llegar a simular aviones con pasajeros sin tener que poner en riesgo todos esos pasajeros. Se pueden hacer simulaciones antes de llevarlo a la práctica. Se pueden optimizar naves espaciales, cohetes, se estudia el flujo del aire alrededor de las alas, de las superficies aerodinámicas, etc. Aquí tenemos otro ejemplo de una aplicación en bioingeniería donde podemos ver una malla sobre una cóclea que bueno, ha sido realizada por uno de nuestros compañeros del Instituto de SIANI y bueno, para que vierais otro ejemplo más las aplicaciones. También tiene aplicaciones muy diferentes, como pueden ser incluso en la economía, en el estudio de mercado, en el riesgo financiero asociado que hay, también incluso en ingeniería de construcciones para estudiar el diseño de los edificios, la eficiencia de los materiales, su resistencia y su sostenibilidad incluso. También se puede aplicar en el estudio del impacto de asteroides, pudiendo simular sus trayectorias, el impacto que pueden llegar a tener y las colisiones con la Tierra, etc. Pero bueno, al final son muchísimas aplicaciones, muy variadas, pero ¿qué es lo que realmente nos interesa a nosotras? A nosotros nos interesa realmente aplicarlo a la oceanografía física, ¿no? Que es a lo que hemos venido un poco nosotras a explicar las aplicaciones en la oceanografía física, pero dentro de la oceanografía física se engloban muchísimos fenómenos, ¿no? Pero hay algunos fenómenos puntuales que son como bastante interesantes, de que nos interesa bastante modelizarlos, ¿no? Voy a hablar de algunos de ellos, ¿vale? Por ejemplo, bueno, claro, introducción. Hay muchos fenómenos, este es un ejemplo, hay muchos fenómenos en oceanografía física, no los voy a leer todos ni los voy a explicar todos, no nos daría el tiempo, pero sí quiero que sepan que hay procesos que ocurren en la superficie. También vamos a tener procesos que ocurren en el océano interior y procesos que ocurren en el fondo. Todos estos procesos se van a modelizar de forma muy diferente, cada uno tiene sus características y sobre todo cada uno tiene su escala. Hay una gran variedad de escalas. Entonces, bueno, voy a hablar de un proceso muy importante a escala global, que es la circulación termoanina global. Vale, a ver, la circulación termoanina la podríamos entender como una cinta transportadora que básicamente lo que hace es conectar todos los océanos, todas las corrientes de todos los océanos, como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. De aquí del Golfo de México sale con la corriente del Golfo, que es esta violeta que estoy señalando, sale una masa de agua cálida, superficial, ¿no? Y va a llegar con la corriente del Golfo hasta el Atlántico Norte. ¿Qué va a pasar aquí? Que en el Atlántico Norte hace mucho frío. Esta masa de agua no se va a mantener caliente, se va a enfriar. Cuando un flujo, cuando el agua se enfría, al final aumenta su densidad. Y al aumentar su densidad, se va a hundir. Entonces, aquí va a haber como un hundimiento y en el fondo hay una corriente que va hacia el sur. Entonces, esta masa de agua ya fría va a irse hacia el sur y aquí, bueno, se va a conectar con otras masas de agua. Es decir, esto es una circulación de masas de agua que conecta todos los océanos, ¿vale? Lo importante aquí es la densidad, es lo que da lugar a la circulación termoalina y que hace que esta máquina, que esta cadena no pare. Y es muy importante porque estos cambios balancean o regulan la temperatura en los océanos de todo el mundo. Entonces tiene muchísima importancia en el cambio climático o en el clima en sí a gran escala. Entonces, me pareció interesante compartir ya una aplicación de un modelo que es el Community System Model, que ya es una aplicación que tiene un impacto social, y es que los autores de este artículo que referenciamos aquí abajo, utilizando este modelo, llegaron con sus resultados a la conclusión de que la AMOC no es nada más que la circulación termoalina, pero en el océano Atlántico, o sea, la parte del océano Atlántico,
que esta MOX está llegando a su punto de no retorno debido al cambio climático. Entonces ya empezamos a ver como resultados de modelos numéricos en oceanografía que nos pueden estar dando señales de cambio climático, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso era un paréntesis. Sigo con los fenómenos. A escala regional podemos encontrar un fenómeno que seguro que les suena a un montón de ustedes, que es el niño, porque en Colombia cuando hay niños pues les afectan, ¿no? Entonces me imagino que lo conocerán. Y nada, simplemente los vientos, en las condiciones normales, los vientos alisios, como soplan de forma constante, empujan las masas de agua superficiales calientes que tenemos aquí y las mantienen cerca de Australia. ¿Qué pasa cuando estos vientos alisios se debilitan? Esta masa de agua es como si hubiera un efecto rebote y estas masas de agua se van a extender hasta Sudamérica y afectando a Colombia, a Chile, a Perú. Entonces, claro, esto es bastante complicado de modelizar porque es una interacción océano-atmósfera, hay que tener en cuenta muchísimas variables y se nos presenta el problema que hablaba antes Inés, ¿no? Que tenemos que hacer simplificaciones porque no podemos abarcar todo, pero estas simplificaciones van a dejar por fuera muchas variables que probablemente sean importantes. Entonces, a ver, es bastante complicado predecir el niño. Claro, al final estamos hablando de fenómenos atmosféricos que son muy complejos, tienen en cuenta, como decía mi compañera, muchas variables. Nos lo podemos imaginar un poco como si fuera una tela de araña. Es imposible tirar de un hilo sin tirar de los demás. Entonces, al simplificarlo nos lleva, aquí tenemos un ejemplo del modelo europeo de predicción a medio plazo, en el que vemos como un mismo modelo con diferentes entradas y condiciones iniciales, nos da unas salidas completamente diferentes, no tienen ningún tipo de linealidad ni coherencia. Entonces, es uno de los ejemplos de limitación de los que hablábamos antes. Vale, entonces, otro tipo de fenómeno, ya a una escala menor, en mesoescala están los remolinos. Los remolinos se forman principalmente por inestabilidades en las corrientes marinas. Por ejemplo, este es el caso, estas son las Islas Canarias, donde estamos nosotras, totalmente nosotras estamos en Gran Canaria, y vienen la corriente de Canarias desde el norte, choca con las islas y como son obstáculos, pues aquí va a haber una inestabilidad y se van a formar remolinos. Uno de los más claros que se ven siempre en las imágenes satelitales es el remolino anticiclónico de Gran Canaria, del sur de Gran Canaria. Estos remolinos están bastante influenciados, su sentido del giro, por la rotación de la Tierra. Van a ser diferentes en el hemisferio sur y en el hemisferio norte, sobre todo con las notaciones y tal, pero para no liarnos mucho, esta es la idea. ¿Por qué nos importa modelizar los remolinos? Porque los remolinos se van a mover a lo largo del océano. Por ejemplo, los MEDIS, que son unos remolinos que vienen del Mediterráneo al Atlántico, llegan hasta América, o sea, transportan salinidad y temperatura hasta América, o sea, y con ello también nutrientes, o sea, súper importante que estos transportadores, por así decirlo, los tengamos estudiados, ¿no? Entonces, aquí quería poner un ejemplo que es gracioso, que no sé si se acuerdan de este capítulo de Los Simpsons, en el que Bart y Lisa discuten sobre que Bart le dice a Lisa que si ellos, como no saben dónde están, si en el hemisferio sur o en el hemisferio norte, que si tiran de la cadena van a saber dónde están según cómo gire el agua. Realmente esto no es tan así, o sea, en un retrete, por la escala tan pequeña que tiene, el giro va a estar condicionado por el propio desagüe. O sea, realmente es varios órdenes de magnitud más importante esta fuerza que la rotación de la Tierra. Entonces, realmente esto del capítulo de Los Simpsons es una anécdota y es falso, pero ayuda también a entender la importancia de las escalas, realmente. Y bueno, después de algunas secciones, por ejemplo, ahora que estoy como cerrando la sección de fenómenos de oceanografía, nos gustaría recomendarles algunos libros que nos han gustado a nosotras cuando hemos estado estudiando estos fenómenos, que nos han resultado fáciles de entender, sobre todo cuando estábamos empezando a entenderlo. Y uno de ellos es el Talley, y de hecho muchas imágenes de esta presentación, muchas figuras están cogidas de este libro porque son la verdad geniales y es muy descriptivo el libro, o sea que eso ayuda mucho.
Otra recomendación es el Steward, Introducción a Oceanografía Física, que o sea, lo explica muy bien todo el libro, pero también es que es libre, entonces está colgado en internet y cualquiera puede acceder a él, y también nos gusta mucho. Vale, tenemos los fenómenos que queremos estudiar, pero como dijo mi compañera Inés, ya hizo énfasis en que ya necesita una ecuación para modelizar su fenómeno, su problema, ¿no? ¿Cuáles son las ecuaciones que nos van a permitir modelizar estos fenómenos en el océano? A ver, el agua de mar es un fluido, entonces es un fluido en rotación, en un sistema con rotación. Entonces, nos vamos a fundamentar para definirlo, para describirlo y estudiarlo en la mecánica de fluidos geofísicos. Concretamente, las ecuaciones más importantes y que más vamos a utilizar para modelizar en oceanografía física son las ecuaciones de Navier-Stokes. Esta es una forma compacta de estas ecuaciones, es una de las formas en las que la podemos encontrar. Conociendo teniendo unas condiciones iniciales y de contorno, si podemos conocer esta agua a lo largo del tiempo, vamos a conocer la dinámica de nuestro fluido. Vale, ¿cuál es el problema? Que conocer esta U, cómo cambia a lo largo del tiempo, no es tan fácil. De hecho, se le da un premio de $1 millón a la persona que encuentre si hay una solución general para esta ecuación. No es tan fácil como que yo tenga unas condiciones iniciales y entonces ya voy a saber resolver mi ecuación y tener mi U para cualquier instante de tiempo. Esto no es así y es uno de los 7 problemas del milenio. Este tema de los problemas del milenio lo comenzó Clay Mathematics Institute, que aquí les dejamos el link por si quieren bichear un poco a ver qué otros problemas del milenio hay. Y bueno, las ecuaciones de Navier-Stokes son uno de ellos. ¿Qué podemos hacer nosotros que no lo hemos resuelto? Pues lo único que podemos hacer es, pues, bajo unas condiciones muy específicas, para un fluido muy específico y con muchas simplificaciones, podemos resolverlo, pero no lo podemos resolver analíticamente. Lo tenemos que resolver con métodos numéricos, ¿vale? Entonces... ¿Y qué es esto de los métodos numéricos y de la resolución analítica y todo esto? Pues bien, imaginemos que tenemos las ecuaciones de la atmósfera y queremos saber, tenemos incluso datos, ya tenemos todo y queremos simplemente resolverlo. ¿Qué pasa? Que como hablábamos antes, hay ciertos fenómenos que son súper complejos, muy complejos. Entonces, para poder... O sea, no se pueden resolver analíticamente, es decir, con lápiz y papel, esas ecuaciones. Entonces, para poder trabajar con ellas, tenemos los métodos numéricos. Vamos a ver por qué son importantes los métodos numéricos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, tenemos esta ecuación de primer grado. Yo creo que todo el mundo ha trabajado con funciones polinómicas alguna vez en el colegio. No sé si alguien se anima a decir cómo resolvería esta ecuación. Si no se animan no pasa nada, pero por hacerlo un poco más dinámico, si a alguien le suena, cómo hay que resolverlo. No decir el resultado, solo cómo. Bueno, no pasa nada. Básicamente lo que hacemos es despejar la X. Jugamos un poco con la colocación de los números. Eso es, exacto, sí, Javier, despejar. sí, tal cual. Muy bien. Sí. Jugamos un poco con la colocación de los números y llegamos a el resultado de nuestra ecuación. Y esto sería pues la forma analítica de resolverla, ¿no? Vale, probemos con otra. ¿Qué tal esta? Le añadimos un grado a la función polinómica y ¿cómo lo resolveríais? Esto a todos nos ha tocado, aprender cómo resolver esta ecuación. Sí. Además de memoria. Sí, no había otra. Bueno. Bueno, levantaron la mano. Cuidado, que hacemos spoiler. No, sí, yo iba a decir sobre esa fórmula. Que me la sé desde el colegio, sí. Sí. Totalmente, a todo el mundo nos hacen aprendernos la de memoria. Pues esto también es otra forma de resolución analítica de la ecuación. Al final lo que obtenemos, al ser una función de segundo grado, obtenemos dos resultados y ya está. Vale, y si complicamos un poquito más la situación y le ponemos 3 grados más, obtenemos teniendo una función de quinto grado, ¿a alguien se le ocurre cómo resolverla? También la sabemos resolver, la hemos resuelto en el colegio, pero sí. no es tan sencillo, digamos. No es tan directo. No es tan directo, exacto.
tan directo. No sé si alguien... Vamos a dejar un poquito. Sí, que a lo mejor lo estamos yendo muy rápido. Con Ruffini. Exacto. Guau, sí que Con bien. Ruffini. La factorización de Ruffini, bien. ¿Qué pasa con Ruffini? Aquí ya tenemos el resultado de la ecuación. ¿Qué pasa con Ruffini? Ruffini no es un método analítico. Efectivamente se trata de un método numérico. Entonces esto es un poco un ejemplo para ver cómo una ecuación tan sencilla como una función polinómica de quinto grado, que todo el mundo ha trabajado con ella alguna vez en el colegio, ni siquiera somos capaces de resolver. O sea que imaginaros lo que supondría resolver las ecuaciones que rigen los movimientos de la atmósfera y el océano. O sea, es una auténtica locura. Claro, las ecuaciones de Navier-Stokes, que antes a lo mejor no puntualicé en esto, la ecuación que yo les puse antes, compacta de Navier-Stokes, son ecuaciones en diferenciales parciales, o sea, dependen del tiempo y del espacio, y es súper complicado. O sea, si nos cuesta... La idea de las ecuaciones de Navier-Stokes es súper simple a nivel físico, porque es la segunda ley de Newton aplicada a un fluido en rotación, pero en plan matemático es súper complicado. O sea, realmente las EDPs tienen su complejidad. Entonces, sí. Claro. Entonces, bueno, para que nos hagamos un poco más una idea de cómo funcionan estos métodos numéricos, vamos a hablar de la discretización. Al final, cuando tú aplicas un método numérico, lo que haces es, con una ecuación que es bastante compleja de resolver, subdividirla en pequeñas operaciones elementales para poder resolverlas de manera mucho más sencilla. Estas subdivisiones se conocen como discretizaciones. Y bueno, aquí tenemos, esta imagen nos permite verlo muy bien. Aquí tendríamos el ejemplo de nuestra función analítica y aquí estaría la discretización. Aquí podemos observar cada cuadradito sería una discretización, es decir, una subdivisión de esta ecuación, que posteriormente lo que se hace es introducirla en computadoras, ya que nos dan un número enorme de operaciones elementales. Entonces, son fáciles de resolver, pero tardaríamos mucho en hacerlo. Para poder automatizar esto, lo introducimos en las computadoras y así tendríamos los métodos numéricos computacionales. Esto es una idea simple de lo que es un método numérico. Nosotros vamos a tener unas discretizaciones, unas mallas, por así decirlo, mucho mayores. Y realmente la idea es eso. O sea, nosotros tenemos este área. ¿Cómo calculas el área de esta geometría? Realmente es más complicado. Más fácil, lo separas en rectángulos y tú sabes calcular el área de cada rectangulito, luego lo sumas. Es un poco, esa es la idea, ¿no? Separar algo que no sabemos resolver en operaciones elementales que sí sabemos resolver demasiado, como decía mi compañera. Entonces, bueno, dentro de los métodos numéricos es un mundo súper amplio, súper aplicable en diferentes ramas de las matemáticas, etc. Pero nosotras nos vamos a centrar en los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales parciales, que como acaba de explicar Laura ahora son ecuaciones que dependen tanto del tiempo como del espacio. Entonces, dentro de estos métodos de resolución de EDPs, existen tres métodos principales, entre los que encontramos diferencias finitas, que básicamente consta de una malla rígida. Las mallas son básicamente las discretizaciones de las que hablábamos antes. Son esas pequeñas subdivisiones que hacemos de nuestro sistema que nos lo simplifica y podemos resolver más fácilmente. Entonces, básicamente la diferencia de los diferentes métodos son estas mallas, estas discretizaciones. Diferencias finitas son rígidas, son cuadrados, son así rígidos, y sin embargo en elementos finitos son mallas mucho más flexibles que se pueden incluso refinar en zonas de interés, por ejemplo aquí y aquí no refinarlo tanto, etc. Y también tenemos el método de volúmenes finitos, que consta de una malla con polígonos de diferentes formas y geometrías, como por ejemplo cuadrados, hexágonos. Básicamente esa es la diferencia entre cada método. Bien, los métodos que se utilizan principalmente son diferencias finitas y elementos finitos. Aquí, por ejemplo, se puede apreciar muy bien en esta figura de aquí. Aquí arriba tenemos diferencias finitas y aquí abajo elementos finitos. Y, por ejemplo, podemos apreciar muy bien cómo en elementos finitos podemos refinar exactamente las zonas de interés y en estas zonas que no nos interesan tanto no ser tan concisos, tan concretos. Y, sin embargo, en diferencias finitas esto se complica un poco, porque en el momento que queremos refinar una zona,
conlleva refinar otras zonas. Entonces esto hace que sea un mayor coste computacional para poder modelizar al final tu sistema, ¿no? Entonces, esta flexibilidad y este menor coste en elementos finitos hace que suene maravilloso. ¿Y por qué? ¿Por qué entonces en oceanografía física nos encontramos con que la mayoría de modelos actuales se basan en diferencias finitas? Pues bien, esto viene de que elementos finitos tiene un problema en la conservación de la masa. En oceanografía física es fundamental poder conservar la masa y básicamente hasta hace unos años, o sea, durante todos estos años sí que elementos finitos se ha aplicado muchísimo en problemas, por ejemplo, en ingeniería civil, en arquitectura, a la hora de trabajar con sólidos. ¿Por qué? Porque los sólidos por sí conservan la masa, por su propia acción. Pero, sin embargo, nosotros, como trabajamos con fluidos, los fluidos tienen flujos, por su propia definición no conservan la masa. Entonces aquí nos encontramos un problema importante y muy básico. Entonces, pues se ha intentado encontrar muchas alternativas y muchas soluciones, pero no fue hasta la época de los 2000 donde se empezaron a desarrollar formas de desarrollar elementos finitos, ¿no? Y empezamos a desarrollar lo que sería la familia de elementos finitos. Fue entonces cuando se descubrió Discontinuous Galerkin, que, bueno, Continuous Galerkin es lo que se conoce como elementos finitos clásico, y posteriormente se desarrolló Discontinuous Galerkin, que básicamente lo que hace es dividir lo que antes era tu total, se subdivide en elementos, entonces cada elemento pasa a ser tu dominio total. Este dominio lo que hace es que tú, al imponer las condiciones de conservación, lo impones en cada uno de ellos. Entonces, ya de por sí está conservando esa masa. ¿Qué pasa? Esto supone muchísimo coste, porque son muchas más operaciones y tal. Entonces, hace muy poco tiempo, hace unos 10 años o así, se desarrolló HDD, que lo que hace es, a través de insertar más incógnitas en tu sistema y tal, obtener un sistema muchísimo más fácil de resolver, lo que reduce mucho el coste computacional. ¿Qué pasa? Que todo esto es muy nuevo. Se está empezando a investigar, hay una línea abierta de investigación reciente, ya que, bueno, elementos finitos sí que es verdad que se empezó a aplicar hace muchísimo tiempo. Los primeros modelos de oceanografía, es más, se hacían con elementos finitos. Se encontraron con el problema de la conservación y dijeron, vale, aquí hay un problema, no lo podemos resolver con esto. Y ahora es cuando se está volviendo a retomar esta línea. Pero aún así todavía es muy a nivel científico de investigación. A nivel de aplicación no se usa tanto. Se usa más, pues, por ejemplo, diferencias finitas que está más desarrollado, ¿no? Pero bueno, para que sepáis, pues, que esta es una línea muy abierta y con mucho futuro. Para finalizar como esta sección, quería recomendaros este libro de métodos numéricos. Me parece interesante, ya que al final nosotras solo estamos hablando de un tipo de métodos numéricos muy concreto, y si a alguien le llama la atención, este mundo es un mundo súper amplio que se aplica en numerosas situaciones y muchas más cosas de las que podemos imaginar. Por otro lado, también me gustaría recomendaros este libro, que es un poco nuestro padre nuestro a lo largo, ya no solo del desarrollo de nuestra tesis, sino también de la carrera, ya que, bueno, pues al final es un libro que habla sobre la modelización en oceanografía física, pero aplicando diferencias finitas. Sí, al final es un libro que está genial porque a nosotras, como ya dijo Inés, nos ha acompañado durante toda la carrera y está súper bien. Si a alguien le interesa, lo explica muy bien cómo funcionan las diferencias finitas con diferentes ejemplos en fluidos. Y al final, eso, conectando un poco lo que hablaba mi compañera Inés, de que a nivel, o sea, lo que estamos nosotras explicando de esto de diferencias finitas, elementos finitos y tal, cuál conserva mejor, es muy una línea de investigación, pero realmente en el mercado ya hay modelos que son muy potentes y que utilizan diferencias finitas. O sea, nosotras en concreto estamos yéndonos a ver
vale, ya hay modelos con diferencias finitas, pero queremos que consumen un poquito mejor y que sean un poquito más baratos, entonces está esta línea que lo investiga, pero realmente ya hay muchas otras líneas que se dedican a estudiar otras cosas, que, por ejemplo, circulación oceánica global, pues ellos les da igual, casi que les da igual, no es que les da igual, pero sí que utilizan estos modelos sin plantearse, sin estudiar qué método utiliza el modelo. Este es un ejemplo. El NEMO es un modelo muy utilizado en oceanografía de escala global y concretamente resuelve las ecuaciones con diferencias finitas y en el mercado se utiliza un montón, o sea que realmente que funciona. Y este es el GLORIS, que también es a escala global, pero con una resolución un poquito mayor que permite la formación de remolinos y dentro del GLORIS se utiliza NEMO también. Otro modelo ya a escala regional es el ROMS, concretamente Evan Manson, que es un chico que hizo la tesis doctoral con Francisco Machine en OFIGA, utilizó ROMS para modelizar aquí algunos fenómenos en el entorno de las Islas Canarias y el norte de África. Y pues eso, que también los modelos regionales se complementan con modelos globales y todos estos modelos aplican diferencias. Luego sí que hay un modelo que está en construcción, que es el TETIS, que sí que utiliza elementos finitos, pero es eso. Está la línea de investigación todavía estudiando a ver qué conserva mejor y tal, y todavía este modelo no está en el mercado. Pero está muy chulo, les queríamos poner este vídeo donde se ve la malla de elementos finitos, no sé si pueden ver que en una zona es dinámica, se va refinando en unas zonas donde el fluido, pues donde se quiere saber bien qué pasa con el fluido y está muy bien, pues está genial este modelo. Pero repito que no está en el mercado, todavía está en construcción. Pero bueno, estaba interesante conocer esto, ¿no? Vale, y para alguien tiene curiosidad, Copérnico es una plataforma muy grande que pues nos da, en Copernicus pueden encontrar los diferentes modelos y hay un visor que les permite ver los datos de las variables que ustedes quieran y les explica bien qué resolución tienen y es bastante intuitivo, entonces si les da curiosidad ver qué otros modelos hay, sí qué variables se pueden estudiar y tal, pues aquí en Copernicus lo pueden encontrar, ahí les dejamos el enlace. Y bueno, ya un poco para ir como terminando y cerrando. Sé que les hemos hablado de un montón de cosas, pero es que para llegar a hablar de lo que estamos haciendo nosotras hay que explicar primero el modelo, métodos numéricos, fenómenos en oceanografía física y por fin llegamos como a nuestro objetivo final. Y bueno, concretamente yo, ¿qué estoy haciendo? Para que vean las simplificaciones que llevamos a hacer en oceanografía para estudiar, bueno, y en general, para estudiar un fenómeno, este es mi modelo, o sea, es algo muy simplificado de la realidad, es un modelo de una capa de agua somera, lo que podemos ver aquí es el nivel del mar, las variaciones del nivel del mar, tengo mi columna de agua con esta altura, una topografía fija, y yo con este modelo lo que quiero hacer es implementarlo en diferencias finitas y en elementos finitos, concretamente HDG, que es uno de los últimos de los que habló Inés, que es el que mejor logra conservar. Y mi idea es cuál funciona mejor en oceanografía. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues con la idea con la que hemos hablado, de la que hemos hablado durante hace un rato, conservación. Quiero saber cuál conserva mejor, diferencias finitas o HDG. Esa es mi idea. Y pues eso es lo que yo hago. Y bueno, yo a diferencia de Laura, estoy trabajando con un esquema multicapa que lo que hace es estudiar varias capas en un mismo sistema. ¿Qué pasa? Esto se encuentra con una dificultad y es que cada capa tiene una actividad característica. Entonces, normalmente con estos esquemas se trabajan como sistemas diferentes, ¿sabes? Cada capa es un sistema, pero esto no es del todo, ya que efectivamente, o sea, aquí podemos comprobar cómo la batimetría, es decir, el fondo de la capa superior es la parte superior de la capa de abajo. Es decir, son sistemas que están directamente relacionados. Entonces yo para poder trabajar como sistema acoplado,
lo que estoy haciendo es desarrollar las ecuaciones de Navier-Stokes aplicadas en aguas someras, de tal forma que lo que utilizo son las presiones para poder acoplar las capas entre sí. Es decir, mi presión de la capa de abajo va a depender de mi presión de la capa de arriba, de tal forma que yo llego a un sistema de ecuaciones que efectivamente están acopladas las capas. Y bueno, posteriormente lo desarrollo con el método de HDG, que está comprobado, pues trabaja muy bien con este tipo de problemas de acoplamiento. Y bueno, pues esto es un poco lo que hacemos nosotras. Os agradecemos mucho el ratito que habéis estado escuchándonos. Sí, muchas gracias. Nos hace mucha ilusión poder contar un poco pues, lo que hacemos, este mundo en el que nos estamos embarcando, que para nosotras es completamente nuevo, y lo hacemos con mucha ilusión, y también el poder alcanzar algo tan que muchas veces puede ser un poco teórico y denso y ecuaciones y sonar muy complejo, pero que realmente toda la gente puede llegar a ello y llegar a replanteárselo incluso como una posible salida y una posible línea de investigación para que se pueda seguir también desde cualquier parte. Sí, realmente nos ha encantado hablarles de esto. Esperamos que nos hayan captado y haberlo hecho lo más simple posible para que se entienda la idea, porque a veces estas ramas más matemáticas suenan un poco tediosas, ¿no? Pero queríamos acercarlo a alguien más y al final a nosotras nos encanta lo que estamos haciendo y pues nos encanta hablar de lo que estamos haciendo y lo hemos visto como una oportunidad genial. Así que muchísimas gracias por todos habernos escuchado. Y aquí estamos para responder las preguntas ahora, o si luego les surgen preguntas o alguna sugerencia, también ahí están aquí dejamos nuestros emails para cualquier duda, ya sea más a nivel teórico o incluso, yo qué sé, sobre los equipos de investigación en los que estamos, algún interés, lo que fuera. Así que estamos abiertas a preguntas si quieren hacer alguna pregunta. Sí. Bueno, o sea, principalmente las limitaciones que había las encontramos hasta hace poco, porque hoy en día hemos conseguido encontrar una alternativa que es HDG. Lo que pasa es que nos encontramos con que en lo que es el mundo de la aplicación ya más a nivel empresarial que se use, más práctico, tenemos diferencias muy bien asentados, porque son modelos que funcionan muy bien, que son muy completos, que se llevan usando un tiempo. Entonces, principalmente entrar al mercado ya muy asentado, ¿sabes? O sea, no es que haya, a día de hoy no hay una limitación de complejidad, de no saber cómo llegar a ellos, ¿sabes? Sino simplemente está en desarrollo, se sabe cómo se hace y es pues entrar un poco en el mercado de las diferencias finitas, ¿no? Que está muy asentado. Sí, al final realmente toda la investigación es muy lenta, por lo menos en este campo. Entonces, desde que sale un método, que todo el mundo empieza a probarlo en sus campos, en muchísimas situaciones, muchísimas condiciones y demás, pasa mucho tiempo hasta que se puede ya implementar, crear productos ya más para el mercado. A ver, ya mostramos uno que está en construcción. Realmente esa es la dificultad o la limitación, es un poco que entre en el mercado, ¿no? Exacto. Que no ha entrado en el mercado y que para eso se necesita tiempo y se necesita mucha investigación. La investigación al final, yo me imagino que muchos lo sabréis, es lenta, entonces eso es principalmente. Sí, Javier, levanto la mano. No sé si tienes alguna pregunta. Hola. Gracias por les saludo desde Colombia, desde la Universidad de Antioquia. Me gustaría, agradecerles primero que todo por la charla que nos compartieron.
y compartirles una duda que desde el semillero que estamos trabajando un proyecto de investigación en el que estamos procurando mezclar un poco el tema oceanográfico con una problemática muy particular, que es la de los residuos plásticos o los residuos en general sólidos, que se tratan por medio de todas estas corrientes, por medio de todo este eh, tema de meteo marino. Entonces nos gustaría compartirles una pregunta que nos surge y que estamos tratando de también acoplar, y es cómo podríamos, a partir de estos modelos, no solamente modelizar el tema de las corrientes, sino también el transporte de estos residuos en todo el planeta o en parte, al menos de la circulación del Golfo, porque gran parte de la problemática que se vive en el Golfo de Urabá, en el territorio colombiano, es que en estas corrientes y en esta circulación que realiza el océano y el mar en sí, también transporta gran parte de todos estos residuos y se está generando zonas de acumulación, se están generando graves problemas a partir de esto. Entonces, ¿cómo podríamos tratar de acoplar estos modelos también a una problemática que nos ayudaría bastante, como el tema de los residuos? Sí, gracias por tu pregunta, Javier. Me alegro de tenerte aquí. Y pues, a ver, ya no sé si tu pregunta va por cómo podemos hacerlo con los elementos finitos o en general con los modelos. En general con los modelos, incluso dentro de, por ejemplo, en OFIGA, en el grupo donde nosotras estamos, tenemos una línea de investigación que precisamente estudia eso, la circulación oceánica global, pero cómo circulan los microplásticos, la contaminación a nivel global. Y también incluso hacen estudios a nivel regional. Entonces, esa línea está y esa línea se hace con modelos porque los modelos al final te dicen cómo son las corrientes, cómo son las diferentes corrientes. Entonces, tú puedes con un modelo, por ejemplo, algunas ideas que se utilizan en este grupo es que se estudian esas trayectorias, por ejemplo, lanzando partículas ficticias en el modelo, lanzas una partícula ficticia en un punto y con las trayectorias, con los datos del modelo de cómo son las corrientes, con esas trayectorias puedes saber hacia dónde se mueven esas partículas que pueden ser, en tu caso, las basuras o pueden ser incluso manchas de petróleo, otro tipo de contaminación. Concretamente, si hablamos de elementos finitos, realmente es lo mismo, pero eso, en elementos finitos todavía no hay modelos realmente que sean capaces de darnos eso ahora mismo porque no están en el mercado. Pero la dificultad para los elementos finitos, para modelizarlo, ¿cuál sería? Realmente ¿Cuál es no hay... realmente la dificultad? Perdón. Dime, tranquilo. No, tranquila, te decía eso. ¿Cuál era la dificultad que existía para poder hacerlo con que sí funcionara con diferencias finitas, pero no con elementos finitos? Con elementos... O sea, realmente elementos finitos sí funciona. Sí funciona. El problema es que los modelos están en construcción, ¿sabes? O sea, se aplica, se hace, pero no está, o sea, no se utiliza, la gente no lo compra, se hace, funciona. Sí, no puedes tú entrar, por ejemplo, a Copernicus, ¿no? Que es la plataforma que yo decía antes, ahí tú puedes entrar, hay modelos, tú puedes descargar los datos del modelo, puedes descargar en sí el modelo para utilizarlo tú con tus datos, con tu condición de inicial. Vale, eso no existe para elementos finitos y no es porque haya una dificultad en el sentido de que elementos finitos no funcionen. Lo que se está estudiando, la línea de investigación que hemos venido como a presentar es que estamos demostrando que funciona para el océano, pero todavía falta construir la herramienta que nos permita utilizarlo en el mercado. Es eso, no es tanto una dificultad porque no funcione, sino de mercado, se puede decir, o es más como una cuestión de tiempo, de que todavía no se ha llegado, no se ha sentado. Sí, pero es más a nivel social que lo que es la herramienta en sí que no funcione. Vale, chicas, muchísimas gracias por la claridad. A ti. No sé, creo que en el chat. Sí. Como limitación más bien. Sí, al final es eso. No sé, a lo mejor no sé si nos hemos explicado bien, pero eso, elementos finitos funciona porque ya hay muchos estudios que demuestran que funciona para el océano, pero para que salga una herramienta como las que podemos encontrar en diferencias finitas, realmente son modelos bastante complicados. Sí. Y todavía tarda, pero a ver si en unos años. Está Tetis ahí. Sí, el ejemplo que habíamos puesto, pero
no lo compran, ¿sabes? No lo Por así compran. decirlo, porque ya tienen sus modelos que llevan usando muchísimos años, que ya saben que funcionan, entonces como, ¿para qué voy a cambiar algo que me funciona bien, ¿no? Claro, como claro. que se tiene que optimizar, por así decirlo, es decir, mejorarlo todo lo posible para que efectivamente tenga como novedades para que la gente lo use. Sí, al final los investigadores que se dedican a eso, a cualquier línea de investigación que utilizan los modelos como cajas negras, o sea, yo le meto mis datos o le meto mis condiciones iniciales y me dan los resultados, ya están cómodos, por así decirlo, con sus modelos que ya conocen, que ya saben cómo funcionan, son complicados de implementar muchas veces también, entonces, claro, meter algo nuevo, algo tan nuevo, no es fácil venderlo, hace falta construirlo muy bien para venderlo. Exacto. Realmente nuestro trabajo hace parte de una de todas las demostraciones de que esto funciona, porque hay que demostrarlo muchas veces para que se lo crean. Entonces sí, muchísimas gracias por las preguntas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias igualmente. Un placer estar aquí con vosotros. Sí. Hasta luego. Chao.